Sed bienvenidos al primer episodio, al primer vídeo de este canal. En el día de hoy vamos a tratar sobre un personaje, para mí, histórico, ya que a día de hoy sigue siendo relevante o se sigue hablando. Es el caso de Nostradamus. Hoy os voy a contar la verdadera historia de Nostradamus. A lo largo de la historia han existido personajes que, por una razón u otra, han quedado envueltos en una mezcla perfecta de misterio, miedo y fascinación. Pero pocos nombres resuenan tanto como el de Nostradamus, el hombre que, según muchos, predijo guerras, muertes, epidemias e incluso el fin del mundo. Hoy te voy a contar su historia real, no la versión de internet, no la versión distorsionada por siglos de rumores, sino la vida de un hombre cuya fama creció más allá de su tiempo, hasta convertirse en una sombra que todavía sigue inquietando al mundo. Nostradamus nació en 1503, en Saint-Rémy de Provence, Francia, con el nombre de Miquel de Nostradam. Desde joven, su familia ya notó que era distinto. Mientras otros niños jugaban, él se obsesionaba con las estrellas, los eclipses, las hierbas medicinales y cualquier cosa que pareciera ocultar un secreto. Pero su infancia no fue tranquila. Europa estaba siendo devorada por la peste negra y desde muy pequeño vio morir a familiares, amigos y vecinos. Una experiencia que marcaría no solo su vida, sino también sus escritos. Su abuelo, un médico muy respetado, fue quien despertó en él la obsesión por el conocimiento. Le enseñó astronomía, matemáticas, botánica y, sobre todo, la idea de que el mundo deja señales si sabes leerlas. En su juventud, Nostradamus estudió medicina en la Universidad de Montpellier. Muy pronto se ganó fama por algo increíble para la época. Parecía dominar la peste mejor que otros médicos. Mientras otros aplicaban métodos inútiles, él usaba prácticas mucho más avanzadas: limpieza, aire fresco, cuarentenas y remedios hechos con hierbas que él mismo preparaba. Muchos enfermos se salvaban. Muchos pueblos hablaban de él como un hombre milagroso. Pero donde hay admiración, hay también envidia. Sus métodos iban en contra de lo que la Iglesia aprobaba, y varios médicos lo acusaron de ser un charlatán que buscaba fama. Aún así, continuó viajando por Francia salvando vidas, sin saber que su propio destino estaba a punto de hundirse en tragedia. Nostradamus se casó joven y tuvo 2 hijos. Durante un tiempo vivió muy feliz, hasta que, de manera repentina, la peste llegó a su propia casa. Su esposa y sus hijos murieron en pocos días, y él, el hombre que había salvado a tantos, que había salvado tantas vidas, no pudo hacer nada por los suyos. Esa pérdida lo quebró por dentro. Culpó a Dios, culpó al mundo y sobre todo a sí mismo. Después de su familia, no volvió a ser el mismo hombre. Tras la tragedia, comenzó a viajar sin rumbo fijo por Europa, y aquí es donde empieza la parte oscura de su leyenda. Durante estos viajes, Nostradamus empezó a hablar de visiones. Decía que tenía sueños confusos, imágenes de ciudades que aún no existían, de reyes que aún no habían nacido, de guerras que no habían empezado. No eran delirios, las escribía, las archivaba, las estudiaba. Muchos creen que fue en esta época cuando desarrolló su habilidad o su obsesión por interpretar el futuro. En una ocasión, mientras caminaba por Italia, vio a un grupo de monjes. Nostradamus se arrodilló ante uno de ellos. Los demás se rieron, pero él dijo: «Ese hombre un día será papa». Ese monje era Félix Peretti, quien años después se convirtió en el Papa Sixto V. Este episodio lo hizo famoso mucho antes de escribir sus profecías. Años después, volvió a Francia y se casó nuevamente. Hasta entonces había sido médico, pero su reputación como astrólogo creció sin control. La nobleza le pedía horóscopos, los comerciantes querían predicciones, incluso la reina Catalina de Medici
una de las mujeres más poderosas del mundo, lo llamó a su corte para pedirle consejos sobre el futuro. Fue en esta época cuando Nostradamus escribió su obra más famosa, Las Centurias, un conjunto de más de 900 cuartetos escritos en un lenguaje complejo, lleno de metáforas, símbolos y palabras en varios idiomas. Este estilo enigmático tenía un propósito: protegerse. La Inquisición vigilaba cualquier cosa que parecía adivinación. Si Nostradamus quería sobrevivir, debía escribir de manera oscura, casi imposible de interpretar con claridad. Por eso esa oscuridad fue la que convirtió su libro en una mina de misterios. A lo largo de los siglos, mucha gente ha asegurado que Nostradamus predijo sucesos como la muerte del rey Enrique II, la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón, la llegada de Hitler, el bombardeo de Hiroshima, la llegada del hombre a la luna e incluso el 11 de septiembre. Pero la pregunta es, ¿las predijo realmente? Eso depende de quién lo interprete. Por ejemplo, sobre el rey Enrique II, Nostradamus escribió algo como: el joven león vencerá al viejo en una batalla enjaulada, perforará su ojo y morirá, una muerte cruel. Años después, el rey murió exactamente así en un torneo. Una lanza entró por su casco y le destrozó el ojo. ¿Coincidencia? Es lo que ha mantenido su nombre vivo durante más de 450 años. Con toda su fama de profeta, mucha gente olvida quién fue realmente Nostradamus. Fue un hombre que vivió rodeado de enfermedad, miedo, persecución y muerte. Un hombre que intentó entender un mundo caótico usando las herramientas que tenía: astronomía, numerología, historia y observación social. Muchas de sus predicciones no eran magia, eran análisis de patrones. Nostradamus veía reyes obsesionados con el poder, pueblos cansados, epidemias que volvían una y otra vez. Él no predecía el futuro, predijo lo que era lógico que ocurriera y muchas veces acertó. Nostradamus murió en 1566, a los 62 años, y según la leyenda, hizo una última predicción. Dijo que lo encontrarían muerto junto a su cama al amanecer, y así fue. Al día siguiente, su sirviente lo halló en el suelo, apoyado contra la cama, justo donde él había anunciado. Tras su muerte, su obra se volvió aún más popular, y su tumba un punto de peregrinación para los curiosos. Incluso se dice que cuando su cuerpo fue exhumado siglos después, encontraron una placa con la fecha exacta del año que abrirían su tumba, real o mito. Nadie lo sabe. Hoy, siglos después, Nostradamus sigue siendo debatido. Para unos fue un genio adelantado a su tiempo, para otros, un escritor simbólico cuya obra se interpreta como cada quien quiera. Pero más allá de creer en sus profecías, hay algo innegable. Pocas figuras han logrado sembrar tanta intriga durante tanto tiempo. Su obra sigue vendiéndose, sus cuartetos siguen analizándose, y su nombre sigue apareciendo cada vez que el mundo enfrenta una crisis, guerras, pandemias, cambios de era. Nostradamus se convirtió en algo más que un hombre, en un símbolo del miedo más antiguo que tenemos, el miedo al futuro, a lo desconocido, a lo inevitable. Y hasta aquí llega esta historia. Si has llegado hasta el final, gracias por acompañarme en este viaje por la vida y el misterio de Nostradamus. Tu tiempo y tu atención significa muchísimo para mí. Si te gustan las historias oscuras, inquietantes y llenas de secreto, no olvides suscribirte y comentar qué otros personajes o misterios te gustaría que trajera al canal. Gracias por ver el vídeo y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos.